¿Ahí están viendo esto? Sí. Sí. Bueno, como les decía yo, pues este trabajo, eh, 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 el territorio y su escala, pues fueron una novedad para mí. Poco a poco me fue introduciendo en ese tema apasionante y también, como les contaba, ese enfoque que tenía esa escuela en donde hice el doctorado, pues me mostró una forma de ver el territorio y me dirigió hacia qué mirar, hacia qué fenómenos, digamos, del proceso de urbanización mirar. Se inició con el reconocimiento de ciertos fenómenos específicos que estaban ocurriendo en el territorio de la sabana. Estos son la dispersión de la urbanización residencial, diversos conflictos alrededor de los cambios de uso de suelo, ocupación de áreas rurales y de reserva, y también un proceso de regionalización de instalaciones productivas. Yo me concentré en el sector de la Sabana Centro porque las características de este sector y lo que lo diferencia de otras áreas en la Sabana es que ese proceso de urbanización es más heterogéneo en los procesos de dispersión y estos en este territorio, a mi parecer, se encuentran más maduros. Adicionalmente, pues por allá en el año 2015, en medio de la coyuntura política que significaba la elección de un nuevo alcalde de Bogotá, se ventilaron una serie de argumentos mezclados con medias verdades para justificar la urbanización de un espacio reservado para la restauración paulatina de la conectividad ecológica dentro de la última área rural de planicie en Bogotá. Esto me animó a indagar más sobre el proceso de urbanización de la sabana, como les decía, la dispersión de la urbanización, la regionalización de las actividades productivas, los tipos de asentamiento y el consumo de suelo que se estaba dando. Este trabajo, Territorios Híbridos, analiza las transformaciones urbanizadoras del territorio a través de la observación y el análisis de la evolución de la forma metropolitana. Esto tiene un énfasis en la interpretación, digamos, en la observación e interpretación de los procesos y la materialización que en un periodo que va más o menos entre los años 50 hasta el presente, con un corte en el 2016. Esto significa la elaboración de una estructura de observación del territorio, una lectura interpretativa de la realidad metropolitana. eh, Inicialmente los ámbitos de mayor interés eran los territorios de la urbanización dispersa, pero luego con el desarrollo del trabajo se hizo necesario también estudiar y observar el comportamiento de los núcleos urbanos tradicionales. Un poco unas cifras de contexto, digamos, entre el ámbito y el núcleo urbano de Bogotá. El ámbito de observación es el sector, no, el sector central de la sabana, que incluye el borde norte de Bogotá, Chía, Cajicá, Tocancipá y Sopó. Es un territorio aproximadamente de 38.000 hectáreas, una superficie similar a la que tiene el núcleo urbano de Bogotá, 38.000 hectáreas más o menos. Eh, en un periodo similar de tiempo, el núcleo urbano de Bogotá creció en unas 4.300 hectáreas entre el 98 y el 2003. Este ámbito de análisis del sector central creció alrededor de 3.900 hectáreas entre el 2004 y el 2016. Unas cifras similares. No así el incremento poblacional que tuvieron ambas, digamos, como ambas aglomeraciones, si las viéramos separadamente. El incremento poblacional de Bogotá entre el censo del 2005 y el 2018 fue aproximadamente de 370.000 personas y en el ámbito alrededor de 92.000 personas. Y eso pues nos lleva o los pongo en contraste pues porque son dos situaciones urbanas
que están interrelacionadas, pero que en su forma, en su configuración física, pues son diferentes. El núcleo urbano de Bogotá, un espacio, una entidad, digamos, densa, continua, compacta. No así si miramos el ámbito que estamos, que estudié. Al contrario, es un urbanoide, digamos, discontinuo, fragmentado, disperso, etcétera. Entonces, quería poner, digamos, como estas cifras en contraste y pues los planos un poco para ver la forma de ambos asentamientos. El inicio del proceso de investigación pues partió a partir de una pregunta muy simple, y es ¿por qué el territorio se ve de esa forma? A partir de ahí, digamos, planteé unas hipótesis y tal, pero esta fue como una pregunta muy simple de por qué el territorio se ve de esa forma. Y para empezar a responder esa pregunta, pues eh, 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 se propusieron, digamos, tres dimensiones de análisis. La evolución del crecimiento urbano en el tiempo, la distribución, o lo que Seki llama el orden territorial, la distribución de las actividades en el territorio, y la forma del territorio, un análisis morfotipológico de cómo era el espacio construido. Sobre estos elementos, pues, se observaron los tiempos de aparición, las lógicas de localización, digamos, de los asentamientos, las configuraciones espaciales, los usos y las actividades que contienen. El primer paso fue un reconocimiento y análisis del ámbito metropolitano a través de la producción cartográfica, de reconocer el territorio, ¿no? Empecé a hacer muchos mapas de la matriz ambiental, de las infraestructuras, de los asentamientos. Construir un mapa es mirar el territorio, y para mí era empezar a entenderlo. Y paralelamente, esto, digamos, en la escala regional de la sabana, pero paralelamente en el sector en que yo estaba observando, pues empecé a mirar formas de ocupación del territorio, las morfologías, identificar los tipos de asentamiento, o como en este trabajo se han denominado patrones urbanísticos que yo consideraba, según digamos todo el análisis, que eran los de mayor poder de transformación en el territorio. Y con ese proceso, pues cada vez era más necesario entender el comportamiento del fenómeno de la urbanización y su evolución en el tiempo. Así que inicié definiendo unos periodos de estudio en función de la disponibilidad de información y de ciertos hechos que tuvieran influencia sobre el proceso de urbanización. Así empezó una tarea tremendamente dispendiosa, y yo digo una tarea titánica, que fue cartografiar y observar todo el proceso evolutivo de la urbanización. Era una tarea que yo realmente en todas las fuentes que había consultado pues no había encontrado. Había algunos ejercicios de crecimiento de los núcleos urbanos hasta los años 90, hasta los años 2000, pero el proceso de evolución de la ocupación extraurbana, es decir, de la que estaba fuera de los núcleos urbanos, tanto la dispersa como la que sí, la dispersa pues era un trabajo que pues yo no había visto, o que estaba limitado a pequeñas áreas de la sabana. Luego, posterior a cuando yo empecé a hacer todo este trabajo, pues salió este gran estudio de IDOM de la Mancha Urbana, en la sabana de Bogotá. Y cuando, digamos, el proceso de construcción de la investigación, etcétera, cuando me llevó a estos resultados.
Y estos resultados son, o la tesis tuvo como resultados principales, bueno, la identificación de 4 periodos de análisis, la identificación de 4 modelos de crecimiento metropolitano, 12 componentes morfológicos, 6 reglas de formalización de esos componentes morfológicos y 42 patrones urbanísticos con un poder importante de transformación en el territorio, ¿no? No me detuve a mirar, por ejemplo, los patrones de ocupación más rurales, sino los que impulsaban la urbanización del territorio. Y un territorio en el cual se ocuparon alrededor de 1.200 hectáreas entre los años 50 y 2016, 1.760 hectáreas de invernaderos y alrededor de 11.000 hectáreas en total, digamos, de suelo ocupado. Y se formularon 5 proposiciones ordenadoras. Y bueno, pues les voy a empezar a contar un poco, pues no todo, pero algunos de estos resultados. Dos aspectos para entender la evolución de la forma metropolitana. Primero son los elementos que tienen roles morfogenéticos importantes, es decir, elementos que condicionan la forma o como el territorio de la sabana se ha venido configurando. Y el segundo, el crecimiento o el análisis, el entendimiento del crecimiento metropolitano desde un criterio de su posición con respecto a la estructura espacial. Eso permitió entender cómo ha crecido la región y, o al menos este sector y qué elementos tienen incidencia en tal proceso. Esta es la sabana de Bogotá. A su izquierda, el mapa en 1936 y a la derecha en 2016. Hay ciertas características pues más o menos evidentes. Son 80 años de diferencia entre uno y otro. Y hay pues características evidentes que diferencian pues este territorio en ese periodo de tiempo. Pues unas cosas obvias: el crecimiento de los núcleos urbanos, pues es una cuestión obvia de cómo ha crecido la integración física de alguno de ellos en el occidente, pero un elemento, digamos, como una característica de la configuración urbano-regional del presente es la dispersión de la urbanización, y eso es una característica de ese proceso evolutivo en estos últimos años o desde los años 50 hasta ahora. También las transformaciones de infraestructura y del medio natural y, bueno, por supuesto, en ese proceso de dispersión de la urbanización, de desparramamiento, pues las ocupaciones del suelo rural. Y hay algunos aspectos que dan pistas y ayudan a entender el comportamiento del fenómeno, y estos son los que se han denominado los sistemas con roles morfogenéticos. Y para conocer el proceso evolutivo, o sea, cómo esos elementos con roles morfogenéticos condicionaron la forma del territorio, pues se observó la transformación de las infraestructuras, de la movilidad, la evolución o el comportamiento de los núcleos urbanos y también hasta cierto punto la transformación ¿cómo se llama? Del predial rural. No vamos a ver todos, les voy a mostrar algunos de ellos y les voy a mostrar el comportamiento de los núcleos urbanos. Entonces, junto al proceso de identificar, interpretar y cartografiar la evolución de las ocupaciones extraurbanas y de clasificarlas según los modelos de crecimiento metropolitano, también se llevó a cabo el análisis de los núcleos urbanos o de cómo fueron creciendo esos núcleos, cómo fue el comportamiento, la evolución. Sobre ellos, pues la mirada es mucho más acotada, controlada que en el territorio más disperso. La información disponible es mayor, es más fácil vincular este comportamiento de los núcleos con otras fuentes, por ejemplo, los datos demográficos, usos del suelo, etcétera. Y
En los años 40, todos tienen un punto de partida similar, los 4 núcleos urbanos que, digamos, que están dentro del ámbito. Chía, Cajicá, Sopó y Tocancipá. Y el punto de partida más o menos es similar, la cuadrícula fundacional española, pues más algunas agregaciones, digamos, a esa cuadrícula fundacional. Pero luego de la apertura de la autopista norte, pues los más cercanos como Chía y Cajicá tienen una tendencia de crecimiento más intensa. Esa tendencia, pues aquí eh, un paréntesis, aquí a la izquierda pues está el crecimiento de los núcleos en esos periodos en hectáreas y unas tasas de crecimiento por años. Eh, hacia los años 80 Chía, pues empezó, Chía fue el primero, luego Cajicá, y luego los otros 2 núcleos urbanos, Sopó y Tocancipá, comenzaron con ese proceso, digamos, ese proceso de expansión de esas, digamos, de los núcleos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, dentro de esas cifras, en esa contabilización de consumo de suelo que hice en el último periodo, pues el consumo de suelo bajó con respecto al periodo anterior. Y aun cuando quizás el consumo de suelo fue menor, no así las densidades, por ejemplo, de las nuevas ocupaciones en los municipios de Chía, de Cajicá, etcétera. Bueno, hasta ahora recientemente en Sopó las construcciones residenciales pues son de densidades mucho mayores de las que tradicionalmente hasta hace unos 6 años pues se estaban construyendo en estos municipios. Bueno, este es uno de esos elementos con roles morfogenéticos. Ahora, pues vamos a ver un poco eso que les he dicho yo, que son los modelos de crecimiento metropolitano. Y ese ejercicio de observar el comportamiento de los núcleos urbanos tradicionales, que son elementos de la estructura espacial y son punto de referencia, digamos, para analizar la posición de la urbanización en el territorio, me llevó a mirar pues dónde se estaban localizando esas nuevas ocupaciones, esa nueva urbanización en el territorio y según esa posición que ocupaba, a clasificarla en 4 categorías. Crecimiento por agregación, por dispersión, por polarización y un crecimiento insular. Y para definir estos modelos se tomaron 3 variables. La primera, como les he dicho, la posición en la estructura espacial, la red de asentamientos, las infraestructuras de la movilidad, elementos de la matriz del soporte geográfico. La segunda, digamos, la concreción, la materialización físico-espacial en términos de tipos arquitectónicos y formas urbanas. Y la tercera, pues su aparición y el comportamiento en el tiempo que iban teniendo esos modelos y su materialización. El, el modelo por agregación, pues es el modelo, es la forma tradicional en que crecían los asentamientos urbanos. La principal característica pues es la extensión de tejidos urbanos, de trazados, pero también la agregación de piezas con cierta mixtura de usos. La dispersión, pues ese modelo de dispersión, el que más curiosidad me despertaba y el que más interés, digamos, inicial tenía en el trabajo, pues imaginé, fue un proceso mayoritariamente residencial que se había iniciado muy tímidamente en los años 60 con la implantación de casas unifamiliares aisladas en los lotes, sobre todo en Chía y en Cajicá, desparramadas sin una relación aparente con el núcleo urbano, y el modelo de la polarización, que es un modelo cuya principal característica es que en su materialización se implantan, digamos, grandes fragmentos industriales, comerciales, residenciales, generalmente de planificación unitaria, de nueva urbanización y en relación, digamos, sobre las vías y los enlaces
de la movilidad. Una situación que yo no me imaginaba con relación al fenómeno, digamos, a estos modelos, es que el modelo de la polarización fue el primero en activarse en el territorio por allá en los años 50, luego de la construcción de la autopista norte. Aún primero que se iniciara la expansión o ese crecimiento de los núcleos urbanos, quizás porque era un proceso que estaba mucho más ligado al comportamiento de Bogotá y a ese crecimiento tan fuerte que en los años 60 y 70, pues Bogotá tuvo. Bueno, se han identificado procesos que han configurado la morfología metana. Se hizo esa lectura multitemporal de la evolución de la urbanización y para continuar con ese análisis de la estructura morfológica del territorio, pues se dividió esa trama territorial, es decir, toda esa superposición de infraestructuras, patrones urbanísticos, espacio abierto, pues, etcétera, esa trama territorial sí, la dividí en tres grupos morfológicos y empecé a identificar cuáles eran los componentes de cada una de esas tramas. Y esa clasificación diferencia categorías morfológicas, bueno, una serie de categorías morfológicas que les voy a mostrar pues, a continuación. La primera es esa trama de los agregados. Esta clasificación está muy en relación con esos modelos de crecimiento metropolitano que les mostré anteriormente. Pues está la trama de los agregados. Cada una de estas subtramas pues tiene unos componentes, entonces empecemos. Dentro de esa trama de los agregados pues está estos elementos primigenios, primarios, que son los núcleos, digamos los cascos históricos tradicionales. Luego alrededor pues empieza como una cebolla, ¿no? A envolverse alrededor, a crecer alrededor de esos elementos principales que fueron los cascos tradicionales. Una trama extendida, que es una trama extendida de las primeras extensiones, digamos, que se empezaron a dar en los municipios en los años 60 y 70 en Chía. Y básicamente la forma de esta trama es una extensión de trazados que poco a poco van configurando las manzanas en los cuales se van urbanizando los lotes, es un poco más espontánea. A partir de los años 80, pero sobre todo en los años 90, pues esa trama empieza a ser más mixta. Es decir, cuando digo más mixta, es que en ese crecimiento por agregación o por extensión, pues se da simultáneamente estos dos fenómenos, extensión de los trazados y tejidos, pero también una agregación de piezas un poco más unitarias, todos estos conjuntos cerrados, por ejemplo, que a partir de los 80, 90 empezaron a hacer un patrón urbanístico característico del crecimiento, por ejemplo, de Chía, pero también a partir de los años 70, pues empezaron a identificarse unos aglomerados, o lo que yo denominé como unos aglomerados exentos, que yo supongo que deben tener algún origen informal, es decir, porciones, fincas que empezaron a urbanizarse y que con el paso del tiempo empezaron a adquirir, digamos, cierta entidad, densidad, compacidad, etcétera, y se volvieron como unos núcleos urbanos secundarios a esos núcleos urbanos principales, y eso sucedió en Chía, sucedió en Cajicá, en Sopó con Briceño, en Tocancipá, etcétera. La segunda trama es esa trama dispersa,
pues uno de los componentes son estas dispersiones, un poco como ese desparramamiento, sobre todo residencial, de casas unifamiliares digamos, por todo el territorio, sobre todo en Chía y Cajicá. Luego esto se ha ido pasando, digamos, de los cerros orientales hacia el valle del Teusacá, etcétera, y hacia otros territorios de la sabana de Bogotá. Ramificaciones en bolsa, digamos, lo que yo denominé de esa manera, y a diferencia de los otros, estos son como un patrón, unos patrones urbanísticos, digamos, mucho más de agrupaciones de vivienda, que empezaron también en Chía y Cajicá, y digamos, pues, es un patrón que se ha mantenido más o menos allí. Las ramificaciones arbóreas, básicamente, ustedes ven, digamos, son unos tejidos suburbanos residenciales sobre las laderas, montañas, en los cerros orientales de Bogotá y Chía. Pues eso es, digamos, un patrón muy evidente. Asimismo, alrededor de Sopó, y las ocupaciones aisladas, que son unas ocupaciones que tienen, digamos, unos caracteres más rurales. Eh, las ínsulas, que son unos patrones, digamos, de planificación unitaria, básicamente son equipamientos aislados en el territorio. Y la trama de los fragmentos polarizados, digamos, aunque fue el primer modelo de crecimiento metropolitano en activarse, pues hay una diversidad funcional y morfológica de esos asentamientos, que es mucho más reciente y corresponde sobre todo, digamos, a grandes artefactos de la construcción, esos de la producción, del comercio, etcétera, unas polarizaciones nodales a lo largo de las vías, sobre todo en este triángulo industrial de Chía y perdón, de Sopó y Tocancipá, unas polarizaciones lineales mucho más relacionadas con toda la actividad comercial, y una materialización en contenedores comerciales a lo largo de las infraestructuras, y unas polarizaciones tradicionales, y estas son, Giselle me preguntaba a qué corresponde lo híbrido. Pues estas son unas de las morfologías híbridas, ya que aunque su posición, digamos, en el territorio se da a lo largo de esas vías arteriales, su formalización es mucho más tradicional, de casas y naves adosadas, y muchas veces de origen espontáneo. Y el territorio, pues, que se nos presenta hoy es un territorio híbrido en transición de una urbanización, esto lo digo como hipótesis, de una urbanización dispersa a algún grado inicial de ciudad dispersa, que tiene características de discontinuidad, de fragmentación, de baja densidad, de precariedad en algunos sitios, de informalidad, digamos, de degradación del paisaje en otros sitios también, de monofuncionalidad y especialización. Eh, pues este es como un cuadro resumen, digamos, de todo este análisis morfológico, de estas morfologías metropolitanas, en tramas, componentes. No voy a entrar a contarles las reglas, pero digamos, la trama está compuesta por estos tres grupos morfológicos o subtramas, más las infraestructuras de la movilidad que las conectan, y los múltiples espacios abiertos que pues, son un soporte y cohesionan, digamos, todos estos diferentes tipos de asentamientos. A su vez, cada una de estas subtramas está compuesta por unas morfologías típicas, que tienen unos procesos y unas lógicas en su formalización, y pues cada uno de esos componentes tiene lógicas de localización, de tipos arquitectónicos, formas urbanas, etc. Y entonces entremos un poco a mirar los patrones urbanísticos o la evolución funcional
de los patrones urbanísticos. Aquí veremos por periodos de estudio, digamos, cómo ha sido esa evolución funcional. Yo lo dividí en seis usos. Sobre ellos, digamos, de acuerdo a cada periodo, sobre ellos empecé a mirar, digamos, aquí en este ejercicio, el consumo de suelo en ese periodo, y aquí a la izquierda están las tasas de consumo de suelo por año. Y empezando desde el 54 a finales de la década de los 70, pues sobre un soporte predominantemente rural, empezó a ocurrir la regionalización de actividades urbanas que se inician en un contexto de promoción de la industrialización y de la urbanización como estrategia de desarrollo económico que se impulsó desde finales de los años 40 por los gobiernos conservadores y siguiendo los lineamientos del Banco Mundial. Como les había dicho, la construcción de la autopista norte pues es un hecho que incita a la mutación del territorio. En las décadas de los años 50 empiezan a aparecer las primeras grandes instalaciones del metabolismo metropolitano, la termoeléctrica Martín del Corral, la potabilizadora de agua ahí en Tocancipá, que ahora se me escapa. Bueno, el aeropuerto de Guaymaral, etcétera. También ¿Era empezaron a... Tibito, Mauricio? Sí, Tivitop, sí, sí, eso, Ujú. Tivitop. Eh, También apareció en el territorio en Cajicá el primer club de golf metropolitano, que es el Club El Rincón aquí. También empezaron a aparecer las primeras parcelaciones de suelo para casas de alto standing. Por ejemplo, Floresta de la Sabana. Yo nunca pensé que Floresta de la Sabana, hasta que empecé a mirar, pues había empezado a final de los años 50, en el 58. Y como ustedes ven, pues ocurre todo un proceso como de equipamiento del territorio. Por eso me refiero a todas estas instalaciones metabólicas, que en ese periodo pues son las que más suelo consumen, unas 23 hectáreas por año. También incluía ahí los cementerios aquí en el norte, La Inmaculada, La Paz, etcétera. Es lo que está marcado con grises. Empiezan a ver también, empiezan a aparecer en el territorio, y supongo yo, producto de eso, de ese impulso a la industrialización, grandes instalaciones industriales por fuera de Bogotá. Almaviva y en Chía, Álcalis de Colombia allá en Cajicá, una de las plantas de Bavaria. Alpina también empieza mucho más, digamos, más cercana al núcleo urbano de Sopó. No hay instrumentos de planificación municipal en todos los municipios, solo Bogotá y Chía cuentan con el Acuerdo 7 y un Estatuto de Usos del Suelo respectivamente. El resto cuenta con un manual, digamos, genérico sobre usos del suelo que había sido, digamos, que el departamento de Cundinamarca había redactado. Eh, por ejemplo, en Chía el Estatuto de Usos del Suelo inicialmente había clasificado todas las áreas al oriente de la carretera central del norte en los cerros orientales como áreas de reserva, pero eso, pues, eso cambió, no sé por qué. A partir de los años, a finales de los años 70, a principios de los años 80, pues empezó la ocupación de ese suelo con la urbanización de Yerbabuena, y la dispersión residencial se activó con notoriedad, digamos, en los años 70 en Chía y en Cajicá. Y esos estatutos de usos del suelo, pues promovieron esa urbanización porque tenían la intención de convertir estos territorios, y los dicen expresamente. Ahí yo estuve revisando la tesis de maestría de Giselle, y ahí, digamos, en esos territorios, pues perdón, en esos instrumentos, pues se tiene la intención de volver estos territorios como unos suburbios y unas zonas recreativas de fin de semana para la gente de Bogotá. En el siguiente periodo de estudio, desde los años 80 hasta los años 90,
pues la década de los años 80 hay un importante impulso a la dispersión residencial, no únicamente en Chía y en Cajicá, sino empiezan a verse ya brotes de urbanización en Sopó y en menor medida en Tocancipá. Eh, eh, la década de los años 80 pues se conoció como la década perdida de América Latina, donde una grave crisis de la deuda, digamos, no solo en Colombia, sino en, bueno, en toda América Latina, pero Colombia salió mejor librada que algunos otros países, quizás, digamos, por un manejo más conservador, no sé, mayor control del gasto público. Empezaron a ver, digamos, grandes condominios de vivienda, empezaron a verse durante ese periodo en los cerros orientales, agrupaciones de vivienda en Chía en los años 80, empezaron a verse los primeros conjuntos cerrados dentro del núcleo urbano de Chía. En el sector norte de Bogotá, todo el sector del borde norte, pues empezaron a localizarse toda ese como aglomeración de colegios que estaban saliéndose de Bogotá y el triángulo industrial de Sopoto, Cancipá y Briceño, pues empezó a adquirir mucho más dinamismo. Si ustedes ven aquí la actividad residencial, pues es la actividad que más suelo consume o más suelo consumió en este periodo, 62 hectáreas por año, pero también todas las actividades del ocio y sobre todo materializadas en clubes campestres de golf, pues empezaron a localizarse aquí. Los instrumentos, digamos, de planificación que se formularon al final de los años 70 y en los años 80 son esencialmente normativos y son competencia de dos niveles, el regional a cargo de la CAR y el departamental a cargo de la gobernación. Y aunque, digamos, se tuvieron iniciativas importantes para formular instrumentos, pues ninguno de ellos fue adoptado. La CAR impulsó la formulación de los planes de ordenamiento urbano, y en este periodo, pues es fundamental, ¿no? Un hito, el 91, que es la, la, la Asamblea Nacional Constituyente, y pues, digamos, a partir de ahí todas las reformas que se derivaron y que dieron a los entes municipales mayor autonomía en todo sentido, y entre ellas, pues, autonomía en el planeamiento también. El tercer periodo es entre el año desde el 94 al 2003. Es un periodo, la década de los años 90, pues fue un momento de reformas económicas que se habían iniciado en la década anterior, desde López Michelsen, pero que fueron aceleradas durante el gobierno de Gaviria. Pero desde el 94 el crecimiento empezó a mostrar, el crecimiento económico empezó a mostrar signos de ralentización y el país experimentó varias recesiones, pero la peor de todas pues fue a finales de esa década, de esa década en el 99 e inicios del 2000. Gran parte del gasto se ve dirigido a la compra de vivienda entre el 91 y el 95. El empleo en el sector de la construcción pasó de 300.000 a 450.000 personas y los créditos se multiplicaron. Entonces, se supone que hubo un gran impulso, digamos, a, a la actividad edificadora, pero en este periodo, es una hipótesis que tengo, digamos, esa crisis económica llevó a una ralentización de la expansión urbana. Si bien continúa, digamos, como ustedes ven, si se comparan las tasas de crecimiento entre el periodo anterior y el periodo y este periodo, pues la residencial casi que se mantiene igual, pero algunas otras bajaron, por ejemplo, el ocio, los equipamientos, lo metabólico, lo productivo digamos, también tuvo un incremento y empezó a consolidarse ese triángulo de Sopoto con Tocancipá, Briceño. Y claro, ahí empezaron a aparecer unos patrones urbanísticos híbridos. Por ejemplo, este conjunto, este gran condominio de vivienda al lado del Parque Jaime Duque, que ahora también se me olvida cómo se llama, por ejemplo, esos grandes condominios empezaron
a, digamos, a tener nuevos servicios pues, para la gente que vivía a ellos. Ese fue el primer condominio campestre, por ejemplo, con campo de golf, ese que apareció aquí. Bueno, otro aspecto de primer orden que hay que resaltar durante este periodo que alienta ese proceso de dispersión de la urbanización es que hubo una mejoría en las condiciones de las infraestructuras viales. Durante el gobierno Gaviria, pues se empezaron a formular esas primeras concesiones viales y se empezaron a construir entre el 94 y el 97. Eso sumó un mejoramiento, digamos, de más o menos 260 kilómetros viales en toda la sabana de Bogotá. Y ese mejoramiento de la infraestructura es un factor importante, digamos, que alienta todo ese proceso de metropolización, las dobles calzadas, mejoramientos de pavimentos, bueno, etc. Después de esa dura crisis económica, pues viene un periodo de recuperación de tanto de la economía como de la seguridad del país. También los POTS que se formularon a inicios de la década de los 2000 comenzaron a ser implementados. Algunos, digamos, tenían unas categorías rarísimas, por ejemplo, el de Chía tenía unas categorías, digamos, que no estaban contempladas en la ley, etcétera. Supongo un poco resultado de la inexperiencia. Y en este periodo, en este último periodo se va consolidando pues la metropolización y la dispersión de la urbanización. La actividad residencial pues se dispara como nunca antes, 238 hectáreas de suelo para usos residenciales son consumidas, o sea, hay un salto importante entre el periodo anterior y este. El triángulo industrial, pues ustedes ven acá, se consolida, ocupa alrededor de 26 hectáreas por año, nuevos clubes, parques temáticos, etcétera. Los equipamientos se localizan cada vez más lejos de Bogotá. Empieza, por ejemplo, aparece la Universidad Militar Nueva Granada por allá en Cajicá, etcétera. El comercio, digamos, hay como una consolidación de la regionalización también del comercio metropolitano a lo largo de las vías, que es lo rojo. El primer centro comercial metropolitano fue Centro Chía por allá en el 88, ha aparecido, había estado, en el periodo anterior había estado ese uso un poco más controlado, pero es en el último periodo en donde esa regionalización de actividades, digamos, centros comerciales, actividades comerciales ligadas a los carros, almacenes especializados, home center, bueno, etcétera, empiezan a localizarse por fuera de la ciudad de Bogotá, que eso es una novedad, eso no había pasado, sino eso pasó hasta los últimos 10 años. Y miremos un poco ya para terminar, como el comportamiento de ciertos patrones urbanísticos específicos. Entonces, con el análisis de los tipos de asentamiento, digamos, mediante los cuales el territorio se va urbanizando, que nosotros llamamos patrones urbanísticos, pues se cierra como este estudio de la morfología, de la forma del territorio metropolitano. Y ese concepto de patrón urbanístico tiene tres criterios. Uno es funcional, que está clasificado en estas cinco categorías que mostré anteriormente. El segundo, morfotipológico, que indica las características espaciales en cada uno de estos usos. Digamos, las relaciones que establecen las edificaciones con las parcelas, los trazados, los espacios abiertos, etcétera. Y el tercero, digamos, el modelo de crecimiento metropolitano al que corresponden estos patrones. Entonces, esto dio como resultado, pues, como un catálogo de patrones urbanísticos, que eran 42, con los que el territorio, digamos, se está transformando. Está este, que es el de las áreas de vivienda unifamiliar aislada, digamos, son áreas de vivienda unifamiliar aisladas en las parcelas,
que no están dentro de condominios, ni conjuntos, ni nada de esto, que fue uno de los primeros patrones en activarse por allá en los años 60, en Chía y en Cajicá, y que ha tenido un proceso incremental hasta llegar a un consumo de suelo de alrededor de 55 hectáreas por año. Los condominios campestres de vivienda, empezamos a ver unos primeros por allá en los años 80, pues en el 58, el Floresta de la Sabana, pero luego, como en los años 70, 80 en Chía, y también un proceso incremental, primero en este territorio de Chía y Cajicá, pero desde los 2000 pues cruzó el cerro y se fue también para el Valle del Teusacá. Es un patrón que consume alrededor de 155 hectáreas por año, lo que es una barbaridad, pues eso es un alto consumo de suelo. Y un poco para ir cerrando, los patrones urbanísticos de casas unifamiliares aisladas en todas sus configuraciones, sean casas aisladas unifamiliares, como, digamos, como edificaciones puntuales, en casas unifamiliares aisladas en conjuntos de vivienda o en condominios, han consumido alrededor de 4.200 hectáreas, es decir, casi la mitad del total del suelo ocupado en todo este territorio desde los años 50 hasta ahora. Y ahora, pues algunas particularidades, digamos, de esos patrones, por ejemplo, los conjuntos de vivienda unifamiliar empezaron a verse en Chía en los años 80, se localizaban en los núcleos, en el núcleo urbano sobre todo, pues como vimos, pues el crecimiento de Chía a partir de los años 80 y 90 fue un crecimiento por agregación de este tipo de piezas, el núcleo urbano tradicional, y así ocurrió hasta los años 2000. Y en los años 2000 la posición de estos patrones urbanísticos, de estos conjuntos de vivienda, empezó a ser muchísimo más dispersa. Vean ustedes, digamos, cómo se va transformando esa posición de estos conjuntos de vivienda en el territorio. Se empiezan a desparramar y ahí ahorita pues lo podemos discutir y ser seguro sabrá en esto. Yo supongo que los POTS tuvieron mucho que ver. Eh, los tejidos compactos de vivienda suburbana informal, digamos, que es la forma en la que se presenta la informalidad en este territorio es diferente a la que se presenta en Bogotá, por ejemplo. ¿Y en qué se diferencia? No tanto en la materialización morfotipológica, digamos, de lo arquitectónico o de la configuración digamos, urbana, sino es en la posición. En Bogotá la informalidad, digamos, se empieza a dar por extensión de tejidos, pero aquí la posición también es diferente, porque estos tejidos compactos de vivienda suburbana informal pues están mucho más dispersos en el territorio, no están agregados o por extensión de los trazados del núcleo urbano, sino están más desparramados por el territorio. Y eso yo pienso que eso se da porque en el territorio de Chía y Cajicá pues hay un soporte que viene desde los años, pues desde la colonia, y es que todos alrededor de Chía y Cajicá, que eran pueblos de indios, se instalaron los resguardos indígenas. Y estos tenían una estructura de propiedad, digamos, de pequeñas fincas y terrenos, y esto es una huella que ha pervivido hasta el presente, que aún hoy, digamos, eso se puede reconocer. Y claro, y los propietarios de estas fincas, cuando va creciendo la familia, pues van subdividiendo y ocupando y construyendo a los hijos, a los nietos, etcétera. Y entonces, pues, esta informalidad, digamos, se presenta diferente a como está en Bogotá. Y bueno, ya para finalizar, creo que se acabó el tiempo, un poco para resolver entonces la pregunta de por qué el territorio se ve de esa forma. Pues el territorio del sector central se ve de la forma en que la vemos, en que la percibimos, porque ha crecido y evolucionado mediante 4 modelos de crecimiento metropolitano. 12 componentes morfológicos se hilan en la trama por medio de la red diaria, los ríos, las quebradas,
6 reglas de formalización los materializan y se sintetizan y se acogen, y se sintetizan y acogen actividades y personas en 42 patrones urbanísticos que han transformado el territorio y han urbanizado alrededor de 9.200 hectáreas en 6 décadas. Y con esto termino. Muchísimas gracias por la atención y por soportar el cuento este. Mauricio, muchas gracias a ti. Excelente exposición, una investigación muy rigurosa. Muchas gracias de nuevo. Además, visualmente muy agradable también. Un trabajo muy bonito. Yo quisiera de una vez abrir el debate o no sé, la conversación más bien, más que un debate. Entonces, quienes quieran hacer algún comentario o alguna pregunta, en el Facebook pueden dejar sus comentarios y se los pasamos a Mauricio, y quienes están acá en el Zoom con nosotros, pues no sé si alguien quisiera ¿Dejo aportar de algo. compartir? ¿Sí? ¿Cómo quieres? Mauricio, tengo buenas tardes. Nixon Mora de Hola. Redirección. Tengo aquí una pregunta de Miguel Ángel Bolívar Mora. Dice, ¿qué pasa con esos condominios que van a construir en terrenos no liberados para viviendas? En terrenos no liberados para viviendas, no sé, pues, ¿a qué te referirás con terrenos no liberados para viviendas? Digamos, que no están clasificados en los instrumentos como áreas de vivienda campestre o áreas de vivienda o algo así, ¿será? Sí, yo creo que es por ese lado. Pues, sin embargo, ya le vuelvo a preguntar a Miguel Ángel para que clarifique un poco más la pregunta. Pues, a ver, ahí ustedes me pueden ayudar, pero yo creo que eso ha sido un fenómeno que ha venido ocurriendo, como les mostraba yo, desde los años 80, ¿no? El Estatuto de Usos del Suelo de Chía, por ejemplo, había clasificado todos los cerros orientales a finales de los años 70 como áreas de reserva ecológica y mágicamente, pues hubo como unos cambios en los regímenes de uso y hierbabuena, digamos, empezó a construirse a principios de los años 80. Y yo creo que la ilegalidad de la ocupación del suelo, pues es una constante en toda la sabana de Bogotá, ¿no? Eh, mm, yo creo que, claro, ahí hay yo creo que es un tema muy donde se muestra la debilidad institucional y es esa falta del control urbano, ¿no? De la verificación del cumplimiento de las normas urbanas, de las decisiones que han tomado los planes de ordenamiento territorial, etcétera. Pero también, por otro lado, pues yo creo que digamos, las decisiones de los POTS también están atravesadas por una cantidad de intereses particulares que condicionan las decisiones que toman esos planes de ordenamiento territorial, desafortunadamente. Y no únicamente los condominios, cuando uno ve eso que yo llamaba núcleos exentos, que son como esos parches que están por fuera de los núcleos urbanos, por ejemplo en Tocancipá, hay como unas islas de perímetro de suelo urbano desparramadas por todo el territorio, que uno dice, pero ¿y eso por qué? Pues uno tiene que pensar mal de eso, debo decir. Okay. Juan Jurado también tiene otra pregunta. En este proceso de relación con la naturaleza, se ha transformado también, en este proceso la relación con la naturaleza se ha transformado también. ¿Qué podría decirse en este aspecto? ¿Qué podría decirse en ese aspecto? Yo creo que uno de las... no, a ver, yo creo que es uno de las
una de las cuestiones que deberían abordarse desde el tema ambiental, y si hablamos, por ejemplo, específicamente de la estructura ecológica regional o de este concepto, es que esa estructura debe buscar aumentarse y consolidarse. Pero eso no significa que debamos pensar únicamente en el ensanchamiento, digamos, de los parches forestales que prestan servicios ecosistémicos o que tienen valores importantes de biodiversidad. Cada vez más es importante, y ahí yo creo que donde se debe trabajar, digamos, para mejorar, digamos, esa estructura ecológica regional, es en la conectividad de todos esos parches. Yo creo que la conectividad entre las grandes áreas centrales, esas que prestan servicios ecosistémicos, esas que tienen importantes o que son, digamos, zonas importantes para la biodiversidad, deben estar conectadas entre sí. Yo creo que desde la ecología del paisaje, digamos, la evolución se nota en que las áreas, zonas ambientales, digamos, de reserva se dejan de pensar aisladamente, y que estas deben pensarse más como una entidad interconectada, como una red, como una red interconectada. Y yo creo que ahí, entonces, si tú me preguntas de la relación con la naturaleza, pues debemos empezar a mirar de qué manera a través de la pequeña escala hay que empezar a trabajar en todo ese concepto de conectividad, y conectividad en las fincas, conectividad en todas esas áreas de vivienda campestre, en esas áreas de casas unifamiliares aisladas, etcétera. A una pequeña escala, yo creo que eso es un trabajo que hay que empezar a pensar, porque es que realmente no se ha pensado. O se ha pensado, digamos, pero implementar más bien. No sé si respondí. Sí, quedas satisfecho con la respuesta. Mauricio, gracias. Quería solamente retomar un poco, aparte de tu presentación y también de la respuesta anterior, con respecto a cómo se dan esas ocupaciones, muchas veces, pues en el caso de este sector de la sabana, en conjuntos cerrados y en condominios, ¿no? Que en un principio, pues, fueron esos condominios de unas pocas viviendas aisladas, pero cada vez se hicieron como más a una escala de más viviendas, más asequibles, digamos que para una clase media con unos niveles de renta un poco más bajos que los de la primera ola, pero que se fueron constituyendo en áreas donde precisamente la reglamentación, como tú lo decías, por ejemplo, en los cerros orientales, en el caso pues de Chía, que es donde Rediacción tiene base y donde más conocemos, pues esto empezó a suceder a pesar de que la reglamentación lo prohibía. Y lo que uno ve es que luego la reglamentación lo que hace es decir, bueno, pues ya está, entonces ahora sí se permite, ¿no? Y permitimos en toda esa zona. Entonces, en vez de planeación, lo que ha habido en la sabana es una legitimación de lo que ha pasado en el territorio por temas de mercado, por temas de cuestiones de relaciones de poder incluso, o de lo que sucede a nivel general en Colombia, por ejemplo, con el tema de la crisis económica y del narcotráfico, por ejemplo, en los años 90. De alguna forma, como que ese capital tan diluido empezó a hacerse tangible en muchas partes de la sabana de Bogotá, donde se convirtió pues en inversiones sólidas en propiedad y en construcción pues de proyectos residenciales para estos estratos altísimos. Entonces, quería como traer a colación eso
y pues para dejarlo ahí en el aire y darle la palabra a Javier, que la solicitó hace un momento. Bueno, hola, hola, hola. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mauricio, pues muchas gracias por el tiempo y la exposición. Creo que es un trabajo muy riguroso, bastante ilustrativo sobre la situación de la sabana. Realmente resulta bastante interesante y sugerente poder pegarle como una revisada detenida, porque se nota que es un trabajo pues bastante extenso y es muy, muy interesante. Yo me quiero referir, pues, digamos, a un tema específico y es pensando un poco en la visión prospectiva que ahorita, digamos, estamos discutiendo a propósito del proyecto de región metropolitana, porque digamos que a diferencia de lo que el estudio del IDOM de pronto planteó de una situación que no es nada alentadora sobre la ocupación de la sabana, creo que todavía hay un gran ámbito, digamos, desde lo técnico sin explorar y es precisamente cómo podemos imaginarnos el territorio a partir pues de esta identificación que en el caso de lo que Mauricio expuso hace un rato, creo que deja claro que hay como un caldo de cultivo de diferentes factores que finalmente nos llevan a entendernos como estamos hoy en día en el territorio. Y precisamente la pregunta es, dentro de esta visión y teniendo un poco en cuenta los miedos que han surgido, sobre todo en los municipios, en temas, digamos, de ordenamiento, de lo que puede ser o no la región metropolitana, ¿cuál podría ser, digamos, esa visión prospectiva que se podría construir, digamos, a partir del entendimiento de cómo estamos, tratando de darle también un poco de realidad? Porque, pues claro, aquí ya hay unas complejidades de unos desarrollos, digamos, en baja densidad que difícilmente pues van a poderse desvincular, digamos, a los procesos de urbanización, entendiendo también que ahorita hay unos procesos ya de redensificación en algunos municipios, como por ejemplo está pasando en Chía y en Cajicá, y los procesos urbanos que se están dando ya, digamos, en municipios como Otavio, como Sopó, que digamos eso es lo que preocupa ahorita un poco en el momento en lo que sería específicamente en el desarrollo urbano. Entonces, ¿cuál puede ser de pronto a partir de la investigación y lo que Mauricio ha analizado, pues esa visión prospectiva que podríamos imaginarnos con un poco de realidad hacia lo que deberíamos esperar en la sabana? Pues sí, yo en el trabajo se habían propuesto, digamos, había 5 proposiciones ordenadoras y digamos, un poco enumerar rápidamente. Una, yo creo que la región tiene que tender a ser una región policéntrica, es decir, ese modelo que se planteó en el caso de Bogotá, en el caso de Bogotá, digamos, de la administración anterior de Bogotá, en la cual Bogotá como que concentraba como gran parte del crecimiento regional en su perímetro distrital, pues yo creo que debe recuperarse esa visión de la región como una región policéntrica, como una región con múltiples centros. Y de hecho yo creo que es un proceso que paulatinamente, digamos, se ha venido dando. Y se ha venido dando, por ejemplo, a partir de las estaciones de los antiguos ferrocarriles. Por ejemplo, Briceño era una estación del ferrocarril del Nordeste y poco a poco se ha venido configurando como una centralidad que tiene cierta escala metropolitana. Entonces, a mí me parece que tanto los núcleos urbanos como esos nuevos centros o esos centros emergentes que tienen potencialidad, digamos, de ser unos centros de mayor escala, deberían empezar a aglutinar, digamos, con más fuerza el crecimiento. Yo pienso claro, todo ese proceso de dispersión de la urbanización es un proceso que tiene una inercia muy fuerte, una tendencia muy fuerte, pero yo creo que es un fenómeno que, si bien no podrá ser prohibido, sí debería ser más regulado. No puede ser, por ejemplo, como ha crecido en Tocancipá, que el municipio ha crecido por parches discontinuos. Eh, eh,
Entonces, yo creo que ese es uno, digamos, un elemento. La región debe ser policéntrica, se deben recuperar ciertas funciones de aglutinamiento, digamos, que los núcleos urbanos han ido perdiendo. Hay nuevas posibilidades de centros urbanos, no únicamente como focos, sino también como morfologías alargadas. Por ejemplo, yo creo que hay que redefinir y rediseñar, o por lo menos rediseñar las infraestructuras, en el sentido de que no puede ser que un lote, mejor dicho, cada lote que tiene un frente sobre una gran infraestructura se enchufe y tenga acceso directamente sobre la autopista. Eso no puede ser. Tiene que haber un mayor control de las entradas y de salidas, de las conexiones, digamos, que tengan esos predios sobre las grandes infraestructuras de la movilidad. Entre Chía y Cajicá, digamos, se está configurando una gran centralidad alargada de carácter comercial, que tiene una escala metropolitana. Y en Sopó y Tocancipá, digamos, hay como unos tejidos industriales que atraen empleo, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante. Otro elemento importante, fundamental, que es lo que yo hablaba, es la conectividad ecológica a escala regional. Yo creo que se tiene que empezar a trabajar, o que la matriz ambiental de todas estas áreas protegidas, de todos estos parches, pues debe empezar a conectarse. La Reserva Tomás van der Hamen es una iniciativa para eso, es una iniciativa de conectividad entre los cerros orientales, los humedales, el Cerro de la Conejera, hasta el río Bogotá. Deberían haber muchas más reservas van der Hamen por todo el territorio de la sabana. La planicie de la sabana es una planicie altamente praderizada y yo creo que hay posibilidades de restauración ecológica y de restauración de la conectividad que deben ser mucho más intensos y para eso, por ejemplo, las estructuras ecológicas municipales pues tienen una función de encaje, ¿no? Entre los grandes parches, prestadores de servicios ecosistémicos o contenedores de biodiversidad para irlos interconectando entre ellos. Otra cosa que me parece fundamental, digamos, pues claro, la gestión del ciclo del agua, los ríos, las quebradas, pero sobre todo los principales ríos, pues son unos elementos integradores. No solamente con funciones, digamos, de conectividad ecosistémica, pero con funciones socioculturales, paisajísticas, recreativas, etcétera, que, digamos, a mí me parece que tiene una potencialidad enorme. Y otra cosa que es uno de los elementos más olvidados es la cuestión patrimonial, ¿no? No únicamente, digamos, como los elementos puntuales, las grandes casonas, que también, las iglesias, que también, etcétera, pero abordar el territorio como paisaje cultural, digamos, como áreas en donde la huella del hombre, digamos, ha construido un paisaje, un territorio en la sabana y que son típicos de la sabana de Bogotá. Por ejemplo, el distrito de riego de la Ramada, etcétera. Digamos, yo creo que eso es otro punto en el cual, digamos, hay que trabajar. Mauricio, gracias. Yo tengo una pregunta que me surgió durante la presentación. Tú hiciste una periodización muy interesante donde vemos la forma en que se consume o las diferentes formas de consumir ese suelo en la sabana, en este sector central de la sabana. Y una de las formas que tú diferenciabas era el tema de lo metabólico, lo que tiene que ver con ese metabolismo, digamos que regional, o por lo menos metropolitano. Y a mí me parecía muy interesante cómo en esa época de los 50, como ese primer corte que tú haces,
hubo una inversión fuerte en ese sentido, en los 2 primeros periodos, tal vez más. En los 90 decayó totalmente y supongo que tiene mucho que ver con el tema de la política económica, del papel del Estado, que ya no es como el proveedor, sino que empezó a ser más regulador y seguramente pues por el mismo crecimiento o la misma dinámica, pues tal vez se pensó que en ese momento no era necesario invertir en eso. Y al final, en el último periodo, no vi la clasificación en el mapa. Entonces quería preguntarte, en ese periodo 2004-2016, ¿cómo ves ese tema de esas infraestructuras que tienen que ver con el metabolismo metropolitano? Y también Sí, conectándolo con lo que dice Javier, de lo que viene y de lo que se está pensando como en términos de poder coordinar esa planeación a nivel de una región metropolitana. ¿Cómo lo ves tú para el sector de la Sabana Centro? ¿Mm? pues eso, digamos, claro, ahí también hay una hibridación de eso del metabolismo metropolitano, porque, claro, esa norma de autoprestación de servicios públicos que tienen digamos, que permiten la urbanización de ciertos suelos, si se pueden autoproveer, pues hacen que esas instalaciones, esos, por ejemplo, grandes condominios, pues tengan unas funciones metabólicas de depuración del agua, etcétera. En los años 90 quizás ahorita no estoy seguro, de pronto ustedes sabrán, quizás hubo esas lagunas de oxidación, lagunas de pondaje, alguna de esas instalaciones de tratamientos, sí, de depuración de aguas. Yo no identifiqué en ese periodo, si no está ahí, debió ser porque no la identifiqué. Si existieron, se me debió pasar, digamos, alguna de esas instalaciones. Esas instalaciones se refieren básicamente o están relacionadas con la prestación de servicios públicos. Es una cuestión como metabólica del organismo de la región, ¿no? ¿Y cómo se ve a futuro? Pues yo creo que a futuro la sentencia del río Bogotá y todo lo que está sucediendo alrededor de la recuperación del río, pues es fundamental, ¿no? Eh, 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 los municipios pues tienen un retraso importante en la construcción de infraestructura a todo lo largo del río. Por ejemplo, bueno, pues ustedes saben, está en construcción la Petar Salitre, está planeada y se supone que con recursos la Petar Canoas. Eso, digamos, le da al río Bogotá a mí me parece que una mayor importancia todavía de la que tiene. En este momento es la espina dorsal del sistema hídrico de la cuenca del río y es un elemento ordenador, pero con la localización de todas esas infraestructuras metabólicas, pues va adquiriendo, digamos, la condición del río se va transformando y otros usos, digamos, diferentes, pues se van implantando a lo largo del río, ¿no? Yo creo que hay un retraso en la inversión de infraestructuras de depuración, de potabilización, de disposición de residuos. Pues es que son unos temas, digamos, muy diversos y tremendamente complejos y que tienen unas implicaciones ambientales trascendentales. Mejor dicho, es que si no hacemos nada, este territorio pues se va a seguir degradando cada vez más, ¿no? ¿No? Sí. Gracias, Mauricio. En este momento, pues, vamos a darle la palabra a Nixon para que nos cuente qué comentarios hay de nuestra audiencia en Facebook. Ok. Bueno, también tenemos
a la señora Janet Mujica. Nos dice, la preocupación es por esas constructoras que llegan al territorio a construir conjuntos campestres, pero lo primero que hacen es acabar con todo lo verde y llenar la sabana de concreto y ladrillo. No hay una arquitectura que respete y sea amable con la naturaleza. Tumban todos los árboles y contaminan los vallados. Y luego hacen unos jardines artificiales. ¿Eso se puede cambiar? Es pues deberíamos, deberíamos, ayúdenme ustedes a contestar esa pregunta. Sí deberíamos poder tener una ocupación primero, hay suelos que no deberían ocuparse, definitivamente. Hay suelos que de hecho tienen protección, digamos, figuras de protección y que no deberían tener ocupación. Yo creo que cada vez más debemos tener conciencia de que el suelo rural, por ejemplo, no es un banco de suelo para la urbanización. No, no, no. Así se ha considerado que el suelo rural es un banco de suelo para la urbanización y como, pues no sé, como hay cultivos o hay vacas o lo que sea, pues ahí se puede construir y yo creo que no. Los suelos agrológicos 2 y 3, al menos en el departamento de Cundinamarca, en su mayor parte están localizados en la sabana de Bogotá. Y yo creo que hacia, digamos, los instrumentos de planificación, los planes de ordenamiento, pues la misma autoridad ambiental, deberíamos empezar a considerar incorporar esos suelos de clasificación 2 y 3 en la sabana de Bogotá como parte de la estructura ecológica principal. Claro, no únicamente como suelos de protección, sino como suelos prestadores de servicios ecosistémicos, es decir, suelos para cultivar alimentos, para estimular una agricultura de proximidad y de consumo de alimentos frescos, cultivados, digamos, bajo buenas prácticas. Yo creo que en eso deberemos insistir, todos, digamos, deberemos insistir, poner en valor la ruralidad sabanera, poner en valor como prestador de servicios ecosistémicos, pero también como paisaje cultural, como patrimonio de todos. Entonces yo espero que sí, que podamos hacerlo. Bueno, en este momento, perdona, ¿habías terminado o te interrumpí? No, dale. En este momento tenemos muchos comentarios en Facebook, muchos saludos, felicitaciones por el trabajo. Damos un saludo a la veeduría Siembra Cota. Tenemos personas desde Bogotá, desde Cota, desde Chía. En este momento hay varias preguntas. Una es dónde se puede consultar la investigación de Mauricio. Te voy a leer como varias cortas que podrías como responder de una. En dónde se puede consultar la investigación. La otra es sobre cómo se definieron los periodos temporales pues, en los que está pues, los recortes del estudio. La otra dice, bueno, hay varias sobre el tema de los condominios. Entonces, si quieres responder esas y luego juntamos en una sola la del tema de los condominios. Sí, eso, la tesis se puede consultar en una página que se llama UPC Commons de la Universidad Politécnica de Cataluña. Todas las tesis de doctorado en la universidad están colgadas en esa página de UPC Commons, Universidad Politécnica de Cataluña. Ahí se puede descargar. Lo otro es que, ay, se me olvidó, perdona. Los periodos. Los periodos. Sí, bueno, los periodos, los periodos los definí, digamos, teniendo dos criterios principalmente. Uno, la disponibilidad de información, que hubiera aerofotografías históricas, que hubiera cartografías, mejor dicho, que hubiera fuentes donde yo pudiera agarrarme para poder observar, digamos, las dinámicas de lo que estaba ocurriendo. Y otro criterio fue identificar ciertos fenómenos
o ciertos hechos más que fenómenos, ciertos hechos que tuvieran impacto en el proceso de urbanización. Por ejemplo, el 54 en el 54 ocurre la incorporación de los 6 municipios a Bogotá. Eso es un punto de partida. Y ese primer periodo de tiempo se cierra a finales de la década de los 70, empezando los 80. Poco todo un proceso, allí había ocurrido todo un proceso de promoción de la urbanización desde principios de los años 70, con las misiones, digamos, que se habían retomado y al final de esa década una crisis económica importante. Los 80, digamos, es un periodo de crisis, toda la década de los 80, esa década perdida de América Latina, eso fue, digamos, como uno de los criterios hasta el 91, hasta el 93. Ahí, el 91, pues como un punto de inflexión por la Asamblea Nacional Constituyente. Yo lo pasé al 93, poco porque ahí había un corte de información cartográfica, de aerofotografías, y ahí me incluía ese inicio de la constituyente. Y de ahí hasta el 2003, un poco también esa década de los 90 es una década importante digamos, de que empiezan a materializarse ciertas reformas digamos, resultado de la constituyente, un proceso de profundización de las reformas económicas durante el gobierno Gaviria, y al final de esa década, esa crisis terrible económica que hubo en Colombia, ¿no? Al final del gobierno Pastrana, y también una degradación del conflicto armado tremendamente fuerte. Y a partir de ahí, digamos, eso fue como el 2002 o 2003, ahora ya no me acuerdo dónde cierro yo ese periodo, 2002, 2003 o 2004, 2003. creo que es. Sí, sí. Ahí pues es como un quiebre, ¿no? Un nuevo gobierno ahí que pues independientemente de lo que uno piense, pero hubo como una reactivación económica, cierta mejora de la seguridad hasta el presente, digamos. Un poco de eso, a partir de esos criterios es que yo definí esos periodos. Bueno, en el Facebook se da una discusión ahí interna entre las personas que nos están viendo con relación al tema de los condominios, o más que una discusión, es una charla que creo que todos están más o menos de acuerdo en que ha generado una transformación en el concepto de barrio, en las formas de vida en comunidad en los municipios, en cómo se construye de forma colectiva el territorio. Entonces, pues de pronto, si Mauricio tienes una reflexión con respecto a esto, para alimentar un poco lo que se viene desarrollando en el chat, en los comentarios del Facebook. Pues yo creo que hubo, digamos, todos esos conjuntos cerrados empezaron, digamos, son un patrón de crecimiento de Chía. Y la evolución de los conjuntos residenciales, por ejemplo, a los condominios que conocemos, pues se da. En Chía, por ejemplo, los primeros conjuntos eran unos conjuntos de casas pareadas, de casas adosadas, digamos, un poco para gente de alguna renta media, digamos, que salía de Bogotá y que quería vivir en Chía, por X o Y razón. Luego, lo que yo he notado es que ha habido un proceso, claro, un proceso de aumento de las áreas, tanto de las casas como de los lotes, como de los conjuntos, como de los condominios. Y claro, las casas tienen mayores áreas, los lotes tienen mayores áreas. Inicialmente esas casas, las casas adosadas, que son, digamos, casas que tienen paredes, comparten paredes y que van una tras otra. Luego se volvieron casas que están, ¿cómo se dice?, aisladas en el lote, por tanto ocupan más espacio y son áreas más grandes
Yo creo que aparte de la ocupación del territorio, y esto lo pongo como hipótesis, no sé ustedes qué piensan, pero también ha habido un proceso de elitización del territorio. Y cuando digo elitización del territorio, es que, claro, los propietarios tradicionales de las fincas, del suelo rural, un poco por la presión inmobiliaria, por los buenos precios que pueden recibir por sus propiedades, pues las venden y ha habido un proceso, digamos, de desplazamiento de pobladores tradicionales, dueños de fincas, descendientes de campesinos, digamos, etcétera, para hacer, digamos, para construir todos estos conjuntos. Estos conjuntos, pues ustedes saben, son unos conjuntos que son ensimismados, no tienen ninguna relación con el entorno. Y claro, estos conjuntos, estos grandes condominios, pues tienen, digamos, una autonomía todavía mucho mayor, porque al interior de esos grandes condominios, pues hay una cantidad de servicios comunales y urbanos, pues que hacen que la gente, pues casi que ni tenga que salir. Tienen piscina, tienen iglesia, tienen canchas de tenis, tienen, bueno, una cantidad de servicios impresionantes que hacen que yo creo que, claro, esa relación con el entorno, pues es una relación de barrera, de barrera y de muro. Y cuando son tan grandes, pues también tienen digamos, no permiten porosidades en el territorio. Una de las cosas que, digamos, una de las diferencias, por ejemplo, con todos esos tejidos suburbanos de origen espontáneo es que esos tejidos son mucho más porosos, ¿no? Intentan poco a poco en la evolución van configurando como manzanas, un poco emulando los tejidos urbanos tradicionales, pero son mucho más porosos, mucho más mixtos, o hasta cierto punto mucho más mixtos en los usos. Estos conjuntos, pues no, son conjuntos de residencia con una cantidad de servicios urbanos para los residentes, digamos, de uso colectivo. Eh, pero eso no sucede únicamente con los conjuntos, por ejemplo, los colegios también. Muchos de esos colegios son unas instalaciones grandísimas y la gente que vive al lado de esos colegios pues no los usa, no está disponible para la gente que está ahí. Y hasta cierto punto yo creo que debe pasar con los centros comerciales también, etcétera. Bueno, yo lo que digo, yo creo que ha habido un proceso de elitización importante de ese territorio. Por eso si ustedes ven el consumo de suelo de esos tejidos suburbanos disminuyó un poco en el último periodo. De ahí mi hipótesis en el que eso, yo me pregunté, ¿a qué se deberá eso? ¿Por qué? ¿Por qué si debería haber ocurrido lo mismo? Mi hipótesis, no sé qué piensan, no está comprobada ni nada, pues lo digo es un poco viendo esas cifras de consumo de suelo, está relacionada con elitización y desplazamiento de ese territorio. Pues en ese sentido hay varias cosas interesantes y creo que eso daría para una tertulia completa, este tema de los condominios y los conjuntos. Y hay algo muy interesante que vimos o en redacción estuvimos comentándolo hace poco con respecto a las lluvias recientes y lo que pasó en Chía, y es que se inundaron sectores que antes no se inundaban, a diferencia de Bogotá, que se registró el caso contrario en las noticias. Y lo que nosotros veíamos es que en algunos de estos casos, esas inundaciones fueron en donde se hicieron nuevos conjuntos que, digamos, por la forma como fueron diseñados, lo que generan es como que el agua que se acumuló se fuera para, digamos, los vecinos de al lado. Y Vecino. claro, Claro. ellos se generan en gran parte de la sabana, la expansión fue rellenando los humedales
y ahí se ganan esos suelos para la urbanización por una parte, por otra parte, mediante los antiguos cultivos de flores, ¿no? Se va al cultivo, se acaba el acuífero, se va al cultivo y queda el terreno, llegan las banderas del nuevo proyecto, del nuevo conjunto, del nuevo condominio. Y como estos condominios muchas veces aparecen, o en el caso pues de los conjuntos cerrados, que digamos son más frecuentes en las áreas ya urbanas de los municipios, estos conjuntos muchas veces se construyen cortando completamente la malla vial, o sea, como que la vía llega hasta ahí, de ahí para allá ya es privada, entonces no hay una forma como de recorrer continuamente esos centros urbanos y pues se generan todas esas dinámicas, esos problemas internos de la movilidad que tenemos, por ejemplo, en Chía. Digamos que en ese sentido es muy interesante lo que mencionas como elitización y creo que Ana, que está viéndonos por Facebook, no por aquí, lastimosamente para que nos contara un poco más, ella consultó una tesis muy interesante donde decía que este proceso de metropolización hacia la Sabana Centro se podría denominar de una privatópolis, mientras que hacia el sur, hacia Soacha, hablaba del modelo de precariópolis, ¿no? Como contrastando esos dos desarrollos, por decirlo así, desarrollo, pero no lo digo como que algo sea mejor o peor, sino como transformación. Y en ese sentido, me parece muy importante lo que tú traes con respecto a la población tradicional. Entonces, ¿qué pasa con esa población cuando se dan estos procesos de esta elitización o de esta privatización del territorio, de esta privatización del espacio público, de las vías, del agua, incluso de los servicios? Cuando yo estudié el tema de Chía hace ya más de 10 años, y que incluso no llegó a ese último periodo tuyo que es tan interesante y que hacía tanta falta una investigación en detalle sobre ese periodo. Pero yo ya veía cómo la llegada de estos conjuntos a las áreas de las veredas de los municipios pues tenía unos impactos a nivel de cómo está, digamos, la ocupación de estas veredas. Generalmente son familias que viven, son familias extensas que tienen estas tierras de muchos años atrás y hacen su subdivisión para sus hijos, para sus nietos, y luego viene la constructora, les ofrece, muchos venden, otros se ven presionados. El tema es para dónde se van estas personas. Entonces muchos están hacinados en áreas muy específicas dentro del municipio, otros se han tenido que ir. Y entonces, ¿dónde queda eso? ¿Dónde quedan esas historias, esas formas de vida, ese tejido pues también familiar que existía? Entonces, ¿de qué manera abrupta pasa esto? Y cómo también el acceso a los servicios públicos, en el caso pues que yo estudié, que fue cerca de Piedra, en Chía, ellos me contaban cómo, por ejemplo, para acceder a la instalación del gas, tuvieron que luchar muchísimo, ir a la alcaldía muchas veces a pedir porque el gas estaba para los conjuntos, llegaban los nuevos, pues las personas que compraron esas viviendas ya tenían el gas instalado súper fácil, y a los de la vereda les tocó insistir mucho, incluso poner la mano de obra para la instalación del gas. Entonces, son esas historias donde uno dice, bueno, entonces estamos poniendo, esta población tradicional está viviendo los impactos como de esa transformación acelerada, y en qué sentido se está beneficiando, ¿no? Entonces, pues creo que ahí la charla daría para muchísimo, porque mucho de esto se justificó como que se generaba empleo para el municipio y pues las rentas por predial, que esto iba a ser bueno para todos, y bueno, en un lapso de 15 años pues estamos viendo que no fue tal el resultado. Para cerrar con eso, simplemente quería como traer el comentario a colación. Hay una pregunta en Facebook, bueno, hay un comentario que dice: excelente caracterización y descripción de los patrones de crecimiento de la sabana de Bogotá. Es más como una felicitación a Mauricio. Interesante reflexión. Gracias. Frente a las formas de ilegalidad por fragmentación por herencia de la tierra. Entonces dice, me surge la siguiente cuestión: ¿cómo poner en diálogo las necesidades de acceso a la vivienda entre la productividad de los suelos en el momento en que campesinos y campesinas optan por dividir su propiedad? ¿Has analizado algo en torno a la tenencia y acceso a la tierra en la sabana de Bogotá?
No, la verdad no. No, no, digamos, no ha sido como un tema que yo haya, en el cual yo haya profundizado, pero, por ejemplo, algo que yo mencioné y es esa huella del, no sé si se podrá decir ordenamiento territorial, pero el control del territorio más bien de la herencia española, y es, si ustedes ven una aerofotografía de los años 30, por ejemplo, de ese sector de Chía y Cajicá, es muy interesante porque el grano predial en esa planicie entre el Río Frío y la vía Zipaquirá es tremendamente denso. Y entonces un compañero mío del doctorado que también hizo otra tesis sobre la sabana de Bogotá, pero tiene una aproximación más, digamos, más histórica, él encontró que alrededor de, de los pueblos de indios, que eran Chía y Cajicá y otros en la sabana, se localizaron los resguardos indígenas. En otros puntos esa huella se fue borrando, se fue borrando, se fue borrando, pero en el caso de Chía y Cajicá, eso pervivió hasta el presente. Eso explica, digamos, esa o no fragmentación, pero esa estructura predial y de propiedad de pequeña, digamos, de pequeña propiedad. Porque a los indios los ponían en los resguardos y les daban unas porciones de tierra pequeñas, 5, 10, no sé, hectáreas. Las grandes haciendas estaban por fuera de esos resguardos. Y esa es una estructura de propiedad que pervive, que si ustedes miran aerofotografía en este momento, yo creo que esa es una de las causas, digamos, de que es uno de los elementos con roles morfogenéticos, eso que yo nombraba en la presentación, es decir, esos elementos que tienen, ¿cómo se dice? Que tienen digamos, que condicionan cómo el territorio se ve, se conforma. Ese es uno, la propiedad y la división predial. Esos campesinos creo que hacia mitad del siglo XIX, esos resguardos, digamos, se empezaron a, a eliminar esos resguardos y los campesinos que vivían ahí empezaron a ser propietarios de la tierra. Y muchos de ellos, yo no sé, no he hecho el estudio, ni conozco ningún estudio, digamos, que dé cuenta de ese tema, pero muchos de esos deben permanecer hasta principios del siglo XX. Cuando ustedes ven las fotografías históricas de los años 30, pues eso es un territorio con un grano predial muy denso, pero eminentemente rural y muy ocupado, claro. No eran ocupaciones de tipo urbano, sino eran ocupaciones mucho más rurales. Esa tenencia de la tierra yo creo que a lo largo del siglo XX ha ido transformándose y sobre todo en los últimos 30, 40 años, por toda la presión, digamos, de la metropolización de Bogotá hacia el territorio de la sabana. Eh, pero pues más de eso no sé, digamos, de la tenencia de la tierra en la sabana. Gracias, Mauricio. Frente a eso, para complementar un poco la respuesta a lo que nos pregunta Ana Sastoque, eh, hay un estudio que no es muy citado y que además es cortito, creo que no sé si se habrá publicado en otra parte, pero es un artículo de la investigadora francesa Evelyne Mesquier, Ah, sí, sí, sí. que habla de cómo digamos, cómo esa subdivisión de los predios sucede en la sabana, precisamente identificando dónde estaban los resguardos y cómo, no solo aquí hacia la sabana, sino en lo que hoy es Bogotá, pues de esos municipios que se anexaron y que eran pueblos de indios, cómo coinciden, digamos, la mayor fragmentación con donde antiguamente estuvieron esos resguardos, porque cuando en el siglo XIX, con el discurso de pues la república y como ciudadanos tenemos derecho a ser propietarios y los indios
los indígenas también tienen el derecho a vender y a ser propietarios, pues en realidad lo que hubo fue una gran, digamos que muchos perdieron sus tierras, algunos se las compraron, pero a otros más bien los embolataron con unos pagos que tal vez no eran los justos, y eso está documentado. Y lo que Mesclier muestra es cómo esa fragmentación y digamos, la tenencia en las haciendas en la sabana de Sabana Centro y en esos antiguos pueblos de indios, pues tiene que ver mucho con la forma como hoy está estructurado pues la división predial, y que hasta bien entrado el siglo, incluso a principios del XXI, muchas de esas haciendas todavía estaban generando como esos espacios sin urbanizar, y se activan es precisamente en ese modelo de la densidad, de las bajas densidades y de los conjuntos y condominios, porque pues es más fácil comprar toda una hacienda para generar un proyecto en serie que empezar a ir a uno a uno a esos propietarios. Pues está ahí como el texto para que se consulte, está en un libro del externado, que es como, no me acuerdo cómo Sí, se llama, es algo como La Metrópoli, es cafecito, es como del sí, sí, sí. 2008, Por acá, tal sí, vez. sí, creo que sí. Otra cosa, por ejemplo, que yo vi cuando estuve pues haciendo la investigación fue consultando ¿cómo se llama eso? Las fichas catastrales. Por ejemplo, las fichas catastrales de ese triángulo entre Sopó y Tocancipá, que yo decía, bueno, pero ¿por qué ese triángulo briseño, Sopó, Tocancipá empezó a tener como esa vocación industrial? ¿A qué se debía? Bueno, alguna vez hablando con Humberto Molina, el economista, me dijo, pues el hecho de que el ferrocarril del Nordeste pase por ahí y su relación con las heridas Paz del Río, etcétera, quizás pudiera tener, digamos, algo que ver en la localización de, 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 en la conformación, digamos, de un gran conglomerado industrial ahí en ese sector. Pero, por ejemplo, a partir de los años 50, el equipamiento de ese territorio, la termoeléctrica, la planta de tratamiento, etcétera, yo creo que tuvo algo que ver, y porque a partir de los años 50 en las fichas catastrales uno ve que los propietarios de de todo ese suelo en donde hoy están esos parques industriales, y el señor Jaime Duque pues era un gran propietario digamos, de suelo ahí. Pero los propietarios de muchas de esos suelos eran como compañías industriales. Entonces, específicamente uno ve compañía industrial no sé qué, Bavaria, por ejemplo, desde esa época ya era propietaria de suelo ahí. Pero entonces, claro, esa propiedad de ese suelo, yo supongo que generaba como ciertas expectativas a los propietarios desde los años 50, pero más allá de eso, no sé por qué, digamos, por qué a ellos les interesaba comprar, por ejemplo, para ese caso, comprar ese suelo así, ahí. No, sí, yo creo que eso es todo un tema ya específico, digamos, el tema de la tenencia y la propiedad de la tierra en la sabana de Bogotá. Hay unos estudios también de las haciendas, los ejidos, ¿no? Alrededor de Bogotá, etcétera, interesantes. Bueno, hay una última pregunta para cerrar y no abusar más de tu tiempo, Mauricio, pues está siendo tan interesante la conversación que bueno, acá nos podríamos quedar, pero pues tampoco. Dice Rolando Lineros, con la pandemia, caso Nueva York, se está evidenciando un proceso de desdensificación urbana. La economía de servicios está pasando del edificio de oficinas a la unidad residencial oficina remota. En el caso de Bogotá, viene la pregunta, ¿los cascos urbanos habaneros ganarán más importancia? ¿Habrá un proceso de redensificación de la sabana? Pues a mi querido Rolando, no sé, yo la otra vez le preguntaba a una persona que vende propiedad
raíz en Chía y en Cajicá. Y me decía, yo le pregunté, oiga, ¿y cómo le va con el negocio? Me dijo, no, divinamente. Usted no se imagina el precio de las casas en Santa Ana, ¿cómo se llama este que queda en Cajicá, en Santa Ana, este ¿Fontanar? condominio grande, Hacienda Fontanar, sí, Hacienda Fontanar, etcétera? Los precios han subido y hay mucha gente detrás de esas casas, de comprar o arrendar esas casas. Y eso se debe, pues eso es un efecto de la pandemia, en el sentido de que, claro, en esas casas y en esos grandes condominios, pues tienen espacio abierto disponible, cierto aislamiento, etcétera. Pero pero claro, yo creo que desde antes de la pandemia ya había un proceso, digamos, un proceso de metropolización, no sé si deslocalización, bueno, sí, de deslocalización de actividades y personas desde Bogotá hacia los municipios de la Sabana. Por ahí hace poco vi en una de las encuestas del DANE, y es que Bogotá es la ciudad que más expulsa población. ¿Y esa población a dónde se va? Esa población se va a a los pueblos de la Sabana. Y el fenómeno, digamos, del teletrabajo se ha visto incrementado por la pandemia, pero es un fenómeno, digamos, que viene ocurriendo desde hace años con el mejoramiento de las telecomunicaciones, con el cambio, digamos, de los estilos de vida, de las formas de contratación, digamos, habrá alguna gente, digamos, mucha gente no es empleada, trabaja por cuenta propia, es más, ¿cómo se dice?, más autónoma en la planificación de su tiempo, etcétera. Pues todo eso tiene implicaciones, digamos, en la forma en que el territorio se ocupa y la ciudad, digamos, nuevas formas de ciudad van emergiendo. Yo, eso es un tema grueso, ¿no? En unos años miraremos a ver qué efectos habrá tenido esta situación tan particular, digamos, en la configuración del territorio. Los que se van y se van a Chía y Cajicá, pues será la gente que podrá pagar los precios de esas casas. A otros nos quedamos en Bogotá y nos gusta quedarnos en Bogotá porque en la densidad, digamos, hay toda una disponibilidad de servicios urbanos, de cercanía sí, con las cosas que necesitamos. Eh, no sé. Bueno, Mauricio, mil gracias por estar con No, nosotros a hoy. ustedes. Ha sido un espacio muy interesante, quedamos como con muchas inquietudes, con muchas ganas de seguir. Eh, Bienvenido a Redacción siempre. Muchas Vamos gracias. a disponibilizar esta tertulia en nuestro canal de YouTube. Yo creo que tal vez mañana o el lunes ya estará disponible, porque pues la idea es tener un registro, una videoteca, le estamos llamando, sobre la sabana de Bogotá. Entonces, pues este es el más reciente y nos encanta pues poder tener este registro de una investigación como que actualiza mucho el tema de lo que ha pasado con esas transformaciones físico-espaciales en la sabana centro. Dejamos la invitación abierta para dentro de 15 días en el mismo horario. Vamos a tener una exposición muy bonita sobre una historia, el caso de Cota y del ordenamiento territorial en Cota, pues por una de las personas que hizo parte de ese proceso a comienzos pues de los años 2000. Entonces, súper invitados e invitadas. Ya saben, por nuestra página igual les vamos a estar avisando por el Twitter también. Entonces, invitados a consultar nuestras redes. Estamos siempre
publicando los temas de la región metropolitana, las discusiones sobre planeación y ordenamiento en los municipios de la Sabana. Entonces, pues ahí estamos. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Mauricio, gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Rediacción y muchas gracias a las personas que se conectaron, que hicieron preguntas, comentarios. Me encanta haber presentado el trabajo. Listo, gracias. Entonces nos despedimos y hasta la próxima. Chao, chao.